Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches, en el lugar del mundo donde se encuentren. Como siempre, espero que estén muy bien. Gracias a todos los que seguimos adelante en esta nueva etapa. Gracias por formar parte del canal, por estar suscriptos al canal, lo cual significa que cada vez y tener activada la campana de notificaciones, que cada vez que subo información nueva YouTube les va a avisar. Gracias a los que resuenan con la información y por eso le dan un like a los videos. Gracias especialmente a los que confían en mis herramientas. Infinitas gracias, porque lo que le da sentido a todo esto y que yo siga encarnada en este plano es mi misión. Así que gracias por eso. Si sos nuevo en este canal, te doy la bienvenida. Mi nombre es Itiel. Te invito a que escuches este y otros videos del canal, a que si realmente te interesa la información que comparto, te suscribas al canal, le des likes a los videos que te resuenen, compartas en tus redes sociales si te parece que a otras personas le puede llegar a servir esta información y actives la campana de notificaciones, así que cada vez que subo info nueva, YouTube te avise. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a reflexionar hoy? Como sabrán, el otro día hice un video donde hablé de esta serie de Netflix que habla del Mesías, el mensajero, cómo sería o una supuesta segunda venida de Jesús. Y ayer vi la serie de Hoyo, que si me preguntan ahora cómo se llama en Netflix, no tengo idea. De Hoyo sabía poco. A ver, ¿quién no conoce el nombre Hoyo? Todos conocemos a Hoyo. Aunque sea de vista o por alguna frase que anda dando vueltas por Facebook o por vaya a saber dónde. Algunos han leído libros sobre Hoyo, algunos tienen como maestro o gurú las enseñanzas de Hoyo. No es mi caso. Pero ayer vi la serie de Hoyo. Y solo quiero hacer una reflexión respecto a los gurús. ¿Quiénes son estos gurús de la vieja era, de la nueva era, de esta era, de la era que nombre que tenga? Hay una cosa que me llamó mucho la atención en esta serie de Hoyo. Eran estos bandos, como los grupos que se formaron, ¿no? Dentro de este grupo, por no llamarle secta, que crearon una comunidad, quizás con las mejores intenciones en un primer momento, y hay otras comunidades en el resto del mundo que siguen las enseñanzas de Hoyo, pero esta particularmente la de Estados Unidos. Cómo se fue formando y cómo se fue gestando esta comunidad y el trasfondo de esta comunidad y el punto al cual llegan estos grupos que se crearon dentro de esta comunidad y estos seguidores, las cosas que llegan a hacer basados en su fe, en este gurú, en las enseñanzas de este gurú, en lo que este gurú les pide a alguno de ellos que haga, los que algunos interpretan como lo que el gurú que está enseñando. Bueno, muy interesante para análisis, como la del Mesías. Esta también es muy interesante para el análisis, especialmente la última parte. La vi toda completa, es una serie para volver a ver como la del Mesías. Me llamó mucho la atención, ¿no? La devoción que tienen los seguidores, ¿no? Y cómo las sectas, que son las religiones, se convierten a las personas en devotas de otra, ¿no? Y cómo estas personas se convierten en gurúes, en maestros espirituales. Y cómo estos maestros espirituales, a pesar de seguramente muchos de ellos tener
cierto grado de conciencia y de iluminación, en algún momento pueden hacer un clic y dejar de ser esos seres iluminados o semi-iluminados o despiertos o semidespiertos para convertirse en lo que al final se terminó convirtiendo y se ve cuando Osho habla, que Osho tiene otro nombre antes de convertirse en Osho, y ustedes me preguntarán cómo se llama, la verdad que no me acuerdo, pero antes de convertirse o tener este nombre Osho, era el maestro X. Cuando este maestro habla al final, y uno lo puede ver, y le puede ver los ojos, uno puede ver claramente lo que está dentro de esa persona, ¿no? Y esta cuestión de poder ver o tener la capacidad de ver y conectar con lo que está dentro del envase de una persona. ¿Se acuerdan que en algún video hablé sobre los portales orgánicos? Hablé sobre los walk-ins, hablé sobre las posesiones, hablé sobre este tipo de energías y esto que sucede algunas veces de que hay determinadas energías que manipulan a otra, no necesariamente se tienen que meter dentro del cuerpo, pero sí pueden estar como detrás, siempre digo, como que están ahí como conectados con un cordón con la persona y hacen que la persona diga o haga determinadas cosas. Y yo veía a este personaje en ese momento, que había para mí dejado de ser un maestro, claramente en ese momento no era un maestro, no era un gurú, y la energía que transmitía, la mirada, la esencia de esa persona, que ni siquiera parpadeaba, y yo digo, ¿cómo la devoción puede llevar a determinadas personas a creer ciegamente en los maestros espirituales? No digo ni que esté bien ni que esté mal, ¿no? Estas son, volvemos a lo mismo y lo vuelvo a explicar por las dudas, estas son autorreflexiones. Porque la devoción, que a veces está en determinadas personas que están encarnadas, ciertos gurús, hay varios gurús, en este momento generalmente se les llama mucho gurú a los que vienen de estas enseñanzas de la India, ¿no? Y que tienen como estas filosofías que vienen como de esta parte del planeta, se les suele como llamar gurús, pero en realidad gurú es maestro, generalmente es un maestro espiritual. Estas filosofías orientales. Entonces, ¿cómo estos maestros espirituales, gurús, hacen que las personas hagan cosas que ni siquiera las personas saben muy bien que estaban haciendo? Como si los hipnotizaran para hacer que estas personas hagan lo que ellos quieren. Acá en Argentina hubo una situación muy particular en una escuela de yoga donde llegó a extremos, donde hubo juicios y bueno, etcétera, etcétera. Hubo un gran lío y yo me enteré cuando empecé a hacer el profesorado de yoga y me enteré por el Swami. El Swami es el maestro que tenía esa escuela, que él había salido de esa otra escuela por todo un lío que había habido con el otro Swami, el otro maestro, que manipulaba la energía sexual de sus alumnas para aprovecharse de eso. Ahí empecé a entender, eso fue en el año 2015, ahí cuando empecé a escuchar y a ver un poco cómo se movía todo esto de las energías y cómo se puede manipular las energías a través de determinadas enseñanzas y de determinados mudras y cómo funciona. Por eso hay toda una cuestión, que hay una contraposición de determinadas sectas o religiones con respecto a lo que es el yoga, especialmente, o estas enseñanzas orientales, o lo que tiene que ver con la Kundalini, como si eso viniera como fuera a religioso o no a religioso. Discúlpenme, a religioso no es la palabra, es como que está en contra de la religión. Cuando uno hace vipassana, les doy ejemplos claros que yo conozco, ustedes pueden conocer muchos más.
Cuando yo hago Vipassana, después del segundo o tercer, no me acuerdo si es a partir del segundo o del tercer curso que uno hace, ¿no? Donde uno realmente se está involucrando con la técnica, una de las preguntas que uno debe responder es si hace otras técnicas de sanación, energéticas o otro tipo de meditación, incluye por ejemplo como el Reiki. Uno debe dejar de lado esas técnicas y solamente, si realmente le interesa, dedicarse solamente a hacer Vipassana. Uno sabe que si miente, está rompiendo el Shila. El Shila es una de las cuestiones que tiene que ver con el Shila, es decir la verdad. Pero volviendo al tema de los gurús, ¿cómo no se van creando estos grupos sectarios donde aparecen en algunos lugares? Me acuerdo del video que hice de Vipassana donde hablaba sobre un señor que había ido a hacer un curso de Vipassana y sentía como que le habían lavado o quería lavarle el cerebro, cosa que no estoy de acuerdo, porque depende cómo cada uno tome y el grado de discernimiento que cada uno tenga es cómo toma las cosas, pero existen personas que tienen esta gran devoción por sus gurús, por las enseñanzas de estos gurús. Entonces se vuelven devotos de algo y pueden llegar hasta matar en pos de esa persona, ¿no? Se ve en el Mesías, en esa serie de Netflix, y se vuelve a ver en esta serie, ¿no? Que cuenta lo que sucedió en esta comunidad que se quiso crear en Estados Unidos, a la cabeza el señor o este gurú Osho. Esto no quiere decir que Osho no haya sido una persona que haya llegado a la semi-iluminación o haya estado semi-despierto y que haya enseñado un montón de cosas que hayan sido muy positivas. Pero en un momento, si ustedes lo ven, se van a dar cuenta que adentro del envase de esta persona no estaba más ese ser iluminado. ¿Cómo el ser humano llega hasta ahí? ¿Cómo las personas convierten a otras personas en sus gurú? Por eso siempre digo, a mí no me sigan a ningún lado, por favor les pido. Cuando yo les digo suscríbanse al canal, significa suscríbanse para que reflexionemos sobre un montón de cosas donde puedo compartirles lo que he aprendido, lo que he visto, lo que he experimentado, lo que he podido canalizar en algunos casos y los ayude en sus propios procesos. Pero acá no es síganme a mí porque yo los voy a llevar, yo no los voy a llevar a ningún lado, ni mucho menos. De hecho, muchas personas a raíz de los últimos 2 videos se están desuscribiendo del canal. Acá no van a encontrar recetas milagrosas. Entonces, ¿ustedes tienen gurús? ¿Han convertido a alguien en sus gurús? ¿Son devotos de alguna persona? Siempre dije que mis maestros o tomo como energía son Buda y Jesús. Pero no tengo devoción por ninguno de los dos. Yo no sé si la devoción está bien o está mal, no la voy a juzgar. Creo que uno debería convertirse en su propio gurú, en su propio maestro espiritual, y de esto va la automaestría. Creo que el objetivo final es dejar de buscar gurús afuera y empezar cada uno a convertirse en su propio gurú. Todos necesitamos en diferentes momentos diferentes tipos de guía externa. Y cuando digo guía externa es que nos digan más o menos por dónde, ¿no? Es decir, si para dónde vamos más o menos está orientado hacia donde debería ser o este camino que nos lleva hacia la iluminación y la liberación total y el salir de esta Matrix, porque lo que todos queremos, o eso creo, o por lo menos ese es mi sentir, o lo que yo deseo es salir de esta Matrix, salir de esta realidad creada por otros seres que nos tiene atrapados en esta realidad que no es la realidad, ¿no? Entonces, para poder salir y librarnos de esta realidad y poder empezar a atravesar las realidades que nos permiten llegar a la iluminación,
siempre necesitamos en algunos momentos, especialmente cuando hacemos estos saltos de fe, tener como cierta guía o personas que hayan hecho esto antes y que nos digan, seguramente cuando hagas esto te va a pasar esto, ¿no? Entonces decir, bueno, si le pasó a Jesús, si le pasó a Buda, si le pasó a X maestro o a X gurú, entonces más o menos puede ser que esté bien orientado. Creo que la devoción ciega nunca es buena, y esta es mi pensamiento, mi creencia. Nunca los extremos son buenos, aunque el todo y la nada es lo mismo. Siempre, como dije, ¿no? en algunas de mis videos, cuando hablo de lo que me mostraron en conexiones y en canalización, es como la energía, es como el camino del medio, ¿no? Como poder discernir entre el todo y la nada, entre lo blanco y lo negro, porque no es todo ni blanco ni todo negro. Seguramente con los videos que haga de ahora en adelante, menos mal que tengo deshabilitados los comentarios, porque sé que a muchos no les van a gustar algunas cosas que a veces muy por arriba he dejado pasar en otros videos, especialmente cuando hablo de los guías y los maestros, y yo siempre digo que deben estar ahí los guías, los maestros, los ángeles. Pero cuando uno se convierte en devoto de esos ángeles, de esos arcángeles, de esos guías o de esos maestros, les da el poder. Y cuando uno empieza a entregar el poder a otros, uno sabe o debería saber lo que eso significa. ¿Qué significa también la automaestría? Que es la parte más compleja, supongo, convertirse en el propio maestro y darse todos los tortazos o los golpes que uno se tiene que dar en su propio proceso de automaestría, de empezar a entender lo que realmente eso significa. Seguramente algunos de ustedes ni interesados están en llegar a la iluminación, ni cerca ni lejos. Algunos solamente quieren entender sus procesos, y los entiendo, porque parte de la iluminación o del proceso de despertar implica empezar a entender sus propios procesos, empezar a aceptar los procesos que uno vive. El proceso de despertar, como siempre digo, no es un proceso agradable, especialmente al principio. Uno atraviesa por diferentes capas o diferentes etapas. Nadie tiene la verdad de nada, ni siquiera las personas que pueden ser gurús o pueden ser maestros espirituales tienen la última verdad. Creo que hay tantas verdades como personas existen o realidades existen. Creo que cada uno tiene que buscar su propia verdad y conectar con su propia verdad, lo cual no significa que descalifique la verdad de otros. Si se acuerdan, en ese video donde digo este es el último capítulo de esta sesión, en esos registros que me abrieron hace 2 años, me decían que no me tenía que convertir en un gurú, como muchos gurús que andan dando vuelta ahí, que lo que hacen es causar más confusión. Claramente no me considero gurú de nada. Estoy muy lejos de ser gurú o maestro espiritual, ni que hablar. Si hubiese, ni siquiera soy Swamini, no soy maestra de nada, ni quiero serlo. Pero sí los invito a reflexionar sobre los gurús, las enseñanzas de los gurús y la devoción. A veces me pregunto si vinieran estos seres de otros planetas y dijeran nosotros somos, ¿cuántas personas devotas a estos seres harían lo que estos seres dicen para poder llegar a conseguir la salvación? ¿Qué significa la salvación? ¿De qué nos queremos salvar? No, es como buscamos la salvación. ¿De qué? ¿Qué significa la iluminación? ¿Qué significa estar despierto? Muchos dicen, porque yo estoy despierta. Ojalá yo estuviese despierta. Despierta significa estar en un estado que claramente no es en el que estoy, ni muchos de nosotros estamos, sin desmerecer el nivel de conciencia que ustedes tienen. Pero si estuviesen despiertos no estarían mirando este video.
empezando por ahí, ni yo tampoco estaría haciendo este video. Quizás no estaría haciendo videos o quizás estaría haciendo otro tipo de videos. La palabra despertar, la palabra iluminación, la palabra gurú, la palabra devoción, especialmente la devoción ciega, la palabra maestros, maestros espirituales. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la humanidad? ¿Quién está siguiendo la humanidad? ¿A quién sigue la humanidad? El colectivo de la humanidad, ¿quién está siguiendo? ¿Cuántos gurús hay? ¿Cuántos mesías? ¿Cuántos mensajeros? ¿Cuántos mensajes? Bien, lo dejamos aquí. Les mando muchas bendiciones. Gracias a todos los que siguen ahí, a los que llegan al final, por supuesto, porque siempre, como digo, en el final está la parte más interesante. Bendiciones para todos, abrazos y nos estamos viendo y escuchando muy pronto. Namaste.